¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. ¿Viste el club de Estambul? Sí, ya lo vide, ya lo vide. ¿Y cuál te pareció? ¿Cuál sentiste el latino? En primero, ¿cuál te pareció la historia? Y seguro, ¿cuál te pareció el latino que hablaron? El ladino que hablaron, bueno, eh, eh, había una mujer que me agradó como habló, fue muy corto lo que dijo. Estaban asentados a la mesa y la sentí que dijo, yo cuál lo dije. Eso es todo lo que sentí que dijo. Yo cuál lo dije. Y me agradó el acento. Esto fue todo. Los otros, ya se ve que es un ladino que se empezaron para hacer para este film, ¿sabes? Porque malurosamente la generación de Turquía, la generación manceba de Turquía ya no habla esta lengua. Son muy pocos que se engrandecieron hablando esta lengua, ¿sabes? Y no se les va a salir natural de la boca. Mm, ujú. Ama, y esto es siempre vamos a decir, un problema, ¿no? Si por una parte, si nos placería mantener la lengua, cale que haya más gente empezándose la lengua. Y seguro esta gente no se van a empezar la lengua, se van a empezar la lengua bueno o muy buena, seguro el acento o la pronunciación no va a ser, como vamos a decir, no, jalis, jalis. Y Seguro, no sé si el ladino perdió mucha de su pureza, ya hay años, porque más atrás que vamos en la historia del ladino, más pureza tiene el ladino. ¿Sabes? Si vamos 200 años atrás, el ladino que hablaban era mucho mayor del que estamos hablando tú y yo ahora. Y los sefaradíes tenían mayor dominio de la lengua. Los de hoy, malorosamente, se acodran un poco de aquí, un poco de allá, de la nona que hablaban sina, el papú decía esto. La mayoría de los sefaradíes, con muy pocas excepciones, no tienen un buen dominio de la lengua porque no la hablan. No la hablan y una lengua cuando no se habla se olvida. Es natural.